Bueno, Norberto, ¿cómo es la experiencia en Comedias para Vivir, 100 días de Ana y las 24 horas? Extiéndate, sí. Tranquilo. Bueno, como decía, esos títulos, entre muchos otros, fueron los que centraron el trabajo en una etapa muy larga de Argentina y de Buenos Aires, cuando la producción de ficción era realmente muy importante en Argentina. Los canales de aire en ese momento, estamos hablando de los años 70, 80 y parte de los 90, tenían una gran producción de ficción para los actores y bueno, era un trabajo importante. Y decía que también que se había transformado en una plataforma importante de exportación de ese trabajo. Tan es así que, bueno, propuestas del exterior para... Sabemos que esa ficción ha calado hondo en las pantallas de exportación, así que tuvimos una respuesta importante tanto desde Latinoamérica, decía, como desde Europa, que se ha transformado en una repetidora importante de nuestro trabajo. A mí me tocó justamente formar parte de toda esa etapa y muchos de los programas en los que he participado y algunos he protagonizado también, han formado parte de esa venta al exterior y han sido de un rating y de una respuesta muy importante en Argentina y en Buenos Aires. Así que, bueno, así llegamos a una etapa, sigo hablando de la televisión, donde se alternó con el cine también, con la producción cinematográfica. Si bien yo siempre estuve mucho más afincado en la televisión, en la ficción televisiva y en el teatro, también hubo propuestas de cine y fue una etapa también muy prolífica del cine argentino, que también tuvo muy buena respuesta en el exterior. Ustedes lo habrán podido comprobar. Realmente hubo una producción muy importante. Así que, de alguna manera, estamos, desde algunos medios, como la televisión fundamentalmente, estamos sintiendo esa diferencia hoy en día, porque la producción hoy en día de ficción no está ni cerca de aquella producción de esa etapa, de esos años. Así que bueno, esperamos que esto que pueda revertirse y que la televisión, como una fuente de trabajo importantísima para los actores, pueda normalizarse, pueda recuperarse. Mientras tanto, mi trabajo está hoy fundamentalmente afincado en el teatro. Yo soy director del teatro La Máscara, que dirijo y programo desde hace muchos años también, desde hace 20 y pico de años ya. Está afincado en el corazón de San Telmo, una zona muy de mucho movimiento cultural, de mucha movida cultural aquí en Buenos Aires, y donde la programación está centrada fundamentalmente en los autores nacionales, en los autores argentinos, y ahí desarrollamos una programación importante que ya les voy a contar en un ratito. Estamos en plena temporada teatral, así que ahí está afincado fundamentalmente el trabajo, además de, como se sabe, una producción cinematográfica que ha tenido una respuesta muy importante, tanto en Argentina como en muchos festivales y pantallas de cine del exterior, que fue Aterrados, una película que me ha significado una, una gran satisfacción porque he recibido muy buena respuesta en muchísimos festivales, desde los lugares más insólitos, porque tuvo respuesta importante en festivales asiáticos, por ejemplo, en Asia. Bueno, una película que dirigió un gran director argentino que se llama Demián Rugna, que se ha constituido en un baluarte del cine de género y bueno, ahora, hoy afortunadamente, está instalada como una producción importante
y de gran posibilidad de exportación. Esto ha sucedido. Así que esa es la actualidad de hoy. Estoy esperando también el estreno de una nueva película que saldrá pronto a- a- al público. Así que estamos, bueno, por una etapa que independientemente de las dificultades que la cultura en general está sorteando en Argentina, muchas dificultades, pero de todas maneras esperamos que esta demanda sea escuchada y que la posibilidad de trabajo retorne con la brillantez que le conocemos. Eso más o menos es la actualidad. Creo que lo más interesante es que, aparte de que referencié esos trabajos, por ejemplo, tu trabajo en Aterrado me pareció súper increíble porque es que es algo bastante fuerte, la historia del niño, la historia del monstruo que obviamente pudo interpretar Bruno Giacobbe y también otros personajes más destacados. Estuvo también Demian Salomón. Entonces, Ujú. eso es lo importante de saber, pero también quisiera poder recalcar algunos trabajos que has hecho en el pasado. Por ejemplo, acá en Colombia, pues muy poco se vio, pero sí vi algunos episodios que es Campeones de la Vida. Tú fuiste el doctor Morales y Mi nombre es Coraje. Entonces, ¿qué opinas sobre esta producción? Ah, y Sin Marido. Mi nombre es Coraje fue una novela de una producción muy importante en ese momento, con actores extranjeros, con actores mexicanos. Creo que había algún colombiano también, si no recuerdo mal. Una producción muy grande, realmente una producción importante. Bueno, esa era la época justamente donde la ficción argentina estaba en su esplendor. Y ahí se habían agregado no solamente los canales de aire que producían ficción, sino que además empezaban las productoras eh, extranjeras e independientes, que, bueno, por supuesto, agrandaron el espectro del trabajo, de la producción de ficción, y fue un movimiento muy importante. Mi nombre es Coraje, duró mucho tiempo y tuvo muy buena respuesta tanto en Argentina como en Latinoamérica, ¿no? Teniendo en cuenta que era una coproducción con algunos canales mexicanos, entonces obviamente tenía una posibilidad de expansión interesante. Este, Supe que falleció hace poco uno de sus protagonistas, eh, que era Víctor García. Supe que falleció hace un tiempo, poco tiempo. La verdad que fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Yo le recuerdo esa producción con mucho afecto, es un recuerdo muy lindo. Y además había un elenco realmente muy importante de actores argentinos. Muchos actores de esos venían del teatro fundamentalmente. Y bueno, se hizo una producción, se transformó en una producción realmente importante. Es un lindo recuerdo el de Mi nombre es Coraje. Sí, gracias por mencionarlo. Y bueno, hay también otros episodios que en el cual fueron episodios que en el cual tuvieron pues repercusión, por ejemplo, Sin Condena, Grande Pa, Culpables, Resistiré, Se dice amor. De tanto esto, ¿qué es lo que de pronto ves en tu evolución de trabajo como actor? Que has hecho pues producciones bastante también interesantes como Pelito. Entonces, ¿qué opinas? Sí, mucha gente hoy todavía recuerda a Pelito como que realmente fue un éxito importante. Y bueno, a mí me tocó, si bien hace tiempo de esto también, fue en los años 80 eso, eh, me tocó interpretar uno de los personajes muy querible, muy bueno. A mí muchas veces me han convocado, me ha tocado interpretar a muchos malos, a muchos
muchos, algunos violentos, pero en general muchos malos. Y eran muy recordados esos malos. En cambio, en Pelito o en Campeones, por ejemplo, que también era de la misma productora, muchos años después, me tocó interpretar dos personajes adorables, muy queribles, como decimos, muy compinches en ese momento de los chicos, muy personajes muy queribles. Y bueno, sí, claro, eran muy diferentes y justamente se prestaba a la ductilidad, poder ejercer una ductilidad, ¿no? O sea, poder hacer un personaje querible, bueno, agradable, simpático y en otro programa, en otra novela, hacer lo contrario, poder interpretar esa dualidad, era una oportunidad que en ese momento había, porque, insisto, había mucha producción y yo era muy convocado desde la ficción, desde la producción de ficción para las telenovelas. Entonces, había posibilidad de ejercer esa dualidad y poder compartirla con el público que, no sé por qué será, pero se recuerdan mucho más los malos que los buenos en el público. Pero bueno, Perito, el caso de Perito sí es muy recordado y todavía hoy la gente pregunta y recuerda a Perito, a pesar de que hace tanto tiempo que lo hicimos. Fueron experiencias muy lindas realmente. Sí, esas producciones son más bien de antaño, son algo que la gente recuerda, inclusive esta otra, que la verdad esa serie también fue muy infravalorada, que se llama Las Comedias de Darío Vittori, que sí, son producciones con las cuales la gente tiene que ver. Inclusive te recuerdo que hay un episodio tuyo en los 80 que se llama Los Especiales de ATC, si lo recuerdas. Ese debut fue el tu debut, ¿no? No, bueno, mi debut, digamos, fue en los 70 más o menos, pero sí, yo recuerdo las comedias de Darío Vittori eran una institución en la televisión argentina, todavía hoy, en el canal Volver o en algunas plataformas, todavía están poniéndose en pantalla. Eran muy divertidas y Darío Vittori era un creador argentino, un tipo de muchas posibilidades, de un gran productor, un gran realizador, eh, en muchas disciplinas, tanto en el teatro como en el cine también, pero fundamentalmente en la televisión él había forjado una gran producción y muchos actores trabajábamos en esos ciclos, en el teatro de Darío Vittori, por ejemplo, y sí, también fue una gran posibilidad de trabajo y muchos participamos de ese ciclo, un ciclo muy querido, el ciclo de Darío Vittori, las comedias de Darío Vittori. Eso y justo, hay una producción que en el cual es bastante recordable. Bueno, ya es del 2007, pero a ver, en el 2007 tenía cuántos años, imagínense. Que en el 2007 era como el auge de la televisión argentina, donde daba mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y hay una producción que en el cual es bueno, Romeo y Julieta, pero el mundo Panetti, nada más y nada menos. Así Esa, es. ese ámbito del 2007 de las telenovelas argentinas, porque es que dio mucho éxito. Sí, sí, claro, sí. Esa también fue una producción muy larga, muy extensa y bueno, estaba adaptada, por supuesto, a la actualidad dentro de esa recordada obra. Sí, sí, realmente también fue una producción, en ese caso de una productora privada, no era un canal de aire, una productora de Raúl Lecouna, por ejemplo, que después sí, por supuesto, la pantalla creo que fue Telefe que la puso en el aire y de ahí se extendió a muchos lugares del mundo. Hemos recibido
la noticia de que sí, que había trascendido muchas fronteras, que había tenido muy buena respuesta. Así que sí, sí, también fue una novela importante. Bueno, lo mismo pasó me tocó participar en algunos capítulos de Mujeres Asesinas, por ejemplo, un ciclo realmente muy cuidado, muy elaborado, muy bien realizado, con una dirección realmente muy cuidadosa, muy atendible, y con actores, con compañeros muy prestigiosos. Eso fue una, una, también una experiencia fascinante. Eh, He tenido la suerte de participar, ser convocado para programas de mucho prestigio, cuando, insisto, la ficción era un baluarte en la televisión argentina. Bueno, de hecho, muchos compañeros actores, no me ha tocado a mí, pero sé que muchos compañeros actores han sido contratados y ofertados para trabajar en el exterior, en Colombia, por ejemplo, en Perú. Fueron realmente lugares de mucha respuesta para los actores argentinos. México, por supuesto. Bueno, digo, no me ha tocado a mí, pero sé que muchos han tenido un camino muy importante a partir de la ficción que se hacía en la Argentina. Inclusive hay una producción súper chévere que en el cual es bastante, que bueno, le hubieran dado más capítulos que se llama El Asesor, que lo protagonizó Enrique Pinti. Oh, fue muy bueno. Esos dos episodios tuyos fueron lo más tremendo, Bueno, ¿no? eso fue bastante reciente, eso fue mucho más cerca de nuestros días. Sí, sí, una producción importante en la que Daniel Sinelli era el autor del guión y demás, y de la producción. Y en esa producción eh, trabajaba en ese momento Demián Rugna, que fue después el director de Aterrados. Este, Estaba formando parte del equipo del asesor, y esa fue una producción bárbara porque ahí nos toca, era un debate, como recordarán, era un debate entre cuatro candidatos presidenciales, y, y Enrique Pinti, tan querido por todos nosotros, era el asesor eh, que manejaba los hilos en la tiniebla, en la oscuridad, sobre ese debate que encarnaban estos cuatro candidatos presidenciales. Era realmente muy cercano a la realidad, esto quiero decir. En ese momento se acercaba mucho a lo que pasaba en la realidad, por eso tuvo tanta respuesta también. Y además también ahí había un elenco muy importante que compartimos con compañeros también muy queridos, con actores de mucho renombre. Y bueno, también sí me tocó hacer uno de esos cuatro candidatos presidenciales, eh, con todas las dificultades y los obstáculos que eso conlleva. Así que fue una producción realmente muy interesante para hacer. ¿Eso pudieron compartirlo ustedes en Colombia? El asesor, bueno, se pudieron ver algunos episodios, pero eso sí se podía ver, por ejemplo, pues por internet, porque acá pues la televisión cable Ajá, creo que no era, este, pues no llegaba, ¿no? Pero tengo entendido de que eso fue una producción de Corulla y Buenos Vientos. Bueno, aquí así no es, llega tanto, sí, pero así sí. es. Pero uno la buscaba, así que uno se le ingeniaba. Pero fíjate que hay algo interesante y tengo mucha curiosidad. Es usted contribuyó en una miniserie de TV que muy pocos te lo recuerdan, Diálogos Fundamentales del Bicentenario. ¿Qué recuerdas sobre esta producción y sobre cuál fue la experiencia? Diálogos Fundamentales del Bicentenario fue una maravilla que me tocó hacer. Era un ciclo justamente de diálogos de históricos, de corte histórico, sobre personajes que han tenido mucho que ver con la historia argentina. Eh, Ahí me tocó, entre muchos otros,
me tocó interpretar a un periodista, historiador, un luchador argentino, político argentino, que se llamó Rodolfo Walsh, y ese personaje era subyugante para ser. En uno de los capítulos era el que relataba la historia sobre la dictadura que tuvimos en la Argentina durante varios años, y Rodolfo Walsh era el relator de esa historia a través de su carta famosa a las juntas militares. Entonces, ese personaje era muy atractivo para componer, más allá de la identificación que uno pueda tener con él, pero realmente era muy atractivo, era muy riesgoso, porque, bueno, Rodolfo Walsh era un personaje muy reconocible, de modo que fue hermoso. En ese ciclo me tocó interpretar a algunos personajes como ese, muy queribles, muy atractivos. Bueno, me tocó también otros personajes en ese ciclo, eh, que también tuvieron que ver con con la historia argentina fundamentalmente, y había una gran dirección de Lucía Cedrón que nos ponía en contexto a todos esos personajes y a todo el grupo, el elenco básico que encarnábamos los distintos personajes, y hemos tenido una etapa de trabajo muy linda, realmente muy linda. Siempre digo que hacer ficción en la televisión fundamentalmente es una satisfacción, por eso estamos reclamando tanto los actores para que eso retorne, para que eso vuelva, porque es un campo de acción interesantísimo. Sí, Diálogos Fundamentales es un recuerdo bárbaro, tanto como el del asesor. Recuerdo mucho esas dos experiencias. Fueron muy agradables. Sí, fue bastante bueno. Yo te recordé sobre la producción de Se dice amor. Sí, creo que sí, sí, Se dice amor. Sí, fue una buena producción. Me estaba acordando. Por, por cierto, Norberto, ¿le gustaría de poder interpretar más terror? Ojalá te convoquen para más producciones de Luna y más producciones del tema directora. ¿Qué esperas en el campo del terror? ¿Seguir explorándolo o deseas de pronto explorar otros géneros? No, claro, ojalá que hay proyectos que están en carpeta, en cine, que están un poco esperando el resultado de, como te contaba, de lo que está pasando con la cultura en general. Estamos pasando un momento difícil donde las entidades que producen eh, que producen la cultura, tanto desde el Estado como desde el sector privado, están un poco detenidas por las medidas que se están tomando a nivel gubernamental, que están afectando los presupuestos de esas entidades, tanto en el teatro como en el cine, como en las diferentes disciplinas de la cultura. Hay hay un gran parate en este momento, justamente por el desfinanciamiento que el Estado, el gobierno, está proponiéndole al Estado. Entonces, esas producciones eh, cinematográficas, no sé si ustedes saben que el Instituto Nacional de Cine, que es el INCA, está a punto de ser eh, destruido, a punto de ser clausurado, o sea, a punto de dejar de operar. Eso se transformaría, por supuesto, de hecho se transformando en en una gran caída de la producción cinematográfica, porque el Estado se retiraría de la producción y quedaría solamente en manos privadas la posibilidad de producir cine.
con lo cual la producción se resentiría muchísimo y como tal la fuente de trabajo para los actores, y no solamente para los actores, sino para toda la comunidad cinematográfica, que tiene que ver con los técnicos, con todo lo que el cine conlleva. Entonces, dentro de esa dificultad por la que estamos pasando y que estamos reclamando que se solucione, hay varios proyectos en carpeta que están esperando, en los que yo tengo que ver, que están esperando suerte para ver si pueden continuar. Te doy un caso, hay una película que ya está terminada, que me toca protagonizar y que se llama Obispo a ninguna parte, que tiene que ver, que es del director Miguel Mato, donde me tocó hacer un obispo que en los años 60, durante una dictadura anterior, una dictadura de Onganía, aquí en la Argentina, se refiere a un obispo que tenía graves problemas con el gobierno militar de entonces porque tenía una actitud obviamente democrática y reformadora de la Iglesia, que era el obispo Jerónimo Podestá. Ese personaje, a ese personaje está dedicada esta película en la que me tocó trabajar y está esperando tener pantalla alguna vez. Ya está terminada, así que ojalá que esto suceda, pero como tiene que ver con el Inca, porque fue producida en parte por el apoyo del Estado, por el Inca, el Instituto Nacional de Cine, bueno, tenemos que saldar a ver qué va a ocurrir con esto, a ver si esa película y otras películas que también están realizadas y están esperando solución, a ver si pueden ser puestas en pantalla, ojalá. Todos esperamos eso. Qué bueno, Norberto. Bueno, ahí dijo de todo, ya exploramos toda su carrera. Y por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Es difícil en una palabra, pero en este momento me quisiera contarte que en el teatro estoy dirigiendo una obra maravillosa que se llama Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin en el Teatro La Máscara, que es el que dirijo, y estoy protagonizando una obra de Armando Discépolo, que es un puntal de la literatura teatral argentina, que se llama Estéfano, y que tiene que ver con la inmigración de principios de siglo. Así que estamos con esas dos cosas en el teatro, muy felices de poder poner en escena esos dos espectáculos, con una gran respuesta de público y crítica, afortunadamente, muy premiado. Estéfano fue un proyecto muy premiado, con 3 premios ACE, muy considerado, con una gran respuesta de público y crítica. Así que estamos muy contentos con eso y si tuviera que resumir en una palabra, como vos me pedís, el trabajo, la profesión, diría teatro. Joder, esto es cine y teatro. ¿No? Este, Norberto, tus redes sociales, un saludo para Colombia, envía a la gente de Latinoamérica, saludo, lo que quieras. Y con todo gusto, Colombia es un país que todos queremos mucho, con una gran tradición cultural también, por supuesto, y con el mejor deseo para todo el pueblo colombiano, para todos los productores de trabajo y de cultura en ese gran país que es Colombia. Y ojalá algún día podamos compartir alguna producción, alguna pantalla, alguna experiencia. En mi caso me encantaría poder conocer Colombia trabajando como actor o como director. Así que les mando un abrazo muy grande y también los aliento a que sigan compartiendo nuestro trabajo, tanto desde la televisión, desde el cine y cuando se pudiera, desde el teatro también. Les mando un abrazo y muchas gracias por este tiempo.
Con muchísimo gusto, maestro. Muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo. Por fin se pudo lograr y mucho éxito. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Un abrazo, maestro. Abrazo. Chao, chao.